Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque tenemos jugosísimas noticias sobre una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula turca, bueno, expareja, pero que aún sigue dando de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desentramar los secretos detrás de su romance, los momentos más dulces y, sobre todo, vamos a analizar una confesión reciente de Kerem que, la verdad, nos dejó a todos boquiabiertos. Así que pónganse cómodos, agárrense una taza de café o su bebida favorita, porque esto se va a poner muy interesante. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles las últimas novedades y los mejores chismes del mundo del entretenimiento. Y a ustedes, mis fieles seguidores, muchísimas gracias por su apoyo constante. Los adoro. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, guapísimos, exitosos y enamorados. Su romance floreció en el set de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, y desde el principio, la química entre ellos era innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, Hande y Kerem irradiaban amor y complicidad. Recuerdo perfectamente los primeros rumores. Al principio ambos negaban cualquier tipo de relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero vamos. Nadie les creía. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos y no dejaban de especular sobre la posibilidad de un romance entre los protagonistas de su serie favorita. Era como un volcán a punto de erupcionar. Y finalmente se confirmó. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem hicieron pública su relación durante unas vacaciones en las Maldivas. ¡Qué momento! Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran simplemente espectaculares. Se les veía felices, relajados, enamorados, eran la pareja perfecta. El mundo entero celebró su amor y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos. Incluso mi abuela me llamó para preguntarme sobre ellos. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más populares y queridas de Turquía. Su amor era evidente en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes de amor y admiración, y parecían estar viviendo un sueño. Eran la envidia de todos los enamorados. Viajaron juntos, compartieron momentos especiales con sus familias y amigos, y se convirtieron en un ejemplo de pareja para muchos jóvenes. Se les veía radiantes en cada alfombra roja. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que las agendas apretadas de ambos, la presión mediática y las diferencias personales estaban empezando a pasarles factura. Uy. Las campanas de alarma empezaron a sonar. Las largas jornadas de rodaje, los compromisos publicitarios, los viajes constantes, todo esto, inevitablemente, comenzó a generar tensión. Además, hay que tener en cuenta el escrutinio público. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada con lupa por los medios y por los fans. Imagínense la presión. Era como vivir en un gran hermano constante. Se rumoreaba que Hande, más reservada, se sentía agobiada por la constante atención, mientras que Kerem, más extrovertido, intentaba lidiar con la situación de la mejor manera posible. También se comentaba que existían diferencias en cuanto a sus planes de futuro. Algunos decían que Hande estaba más enfocada en su carrera actoral y en expandir sus horizontes a nivel internacional, mientras que Kerem tenía un fuerte deseo de formar una familia y sentar cabeza. Aquí es donde las cosas se complican. Aunque ambos intentaron mantener la relación a flote, finalmente, después de casi 2 años juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación. El drama. La noticia, por supuesto, cayó como un balde de agua fría para sus fans. Nadie se esperaba este desenlace. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y apoyo tanto para Hande como para Kerem. Muchos se preguntaban qué había pasado, qué había llevado a esta pareja aparentemente perfecta a tomar caminos separados. El mundo del espectáculo se paralizó.
Los motivos oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de agendas, otros a las diferencias de personalidad, y otros, más conspiranoicos, incluso hablaban de terceras personas. ¡Ay, el mundo del corazón! Tras la ruptura, ambos actores se mantuvieron discretos y evitaron hablar públicamente sobre su relación. Se centraron en sus respectivos proyectos profesionales y trataron de seguir adelante con sus vidas. Un proceso difícil, sin duda. Ande continuó cosechando éxitos en la actuación y se convirtió en una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Kerem también siguió trabajando en diversas producciones y explorando nuevas facetas de su carrera. Y aquí es donde entra en juego la confesión de Kerem que les mencionaba al principio. Hace poco, en una entrevista, le preguntaron a Kerem sobre su relación con Hande y sobre qué había sido lo que más le había atraído de ella. Su respuesta fue impactante. Agárrense a sus asientos. Kerem, visiblemente emocionado, confesó que lo que le había enamorado de Hande fue su autenticidad, su espontaneidad y su gran corazón. ¡Qué ternura! Dijo que Hande era una persona genuina, que no tenía miedo de mostrarse tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Una cualidad admirable. Que era una persona muy divertida, inteligente y sensible, y que le había enseñado mucho sobre la vida y sobre el amor. Un verdadero halago. Pero lo más impactante de su confesión fue cuando dijo que Hande era la persona más valiente que conocía. ¡Oh my God! Explicó que Hande había tenido que superar muchas dificultades en su vida, desde la pérdida de su madre hasta los constantes ataques de los haters en redes sociales, y que siempre lo había hecho con una fortaleza y una entereza admirables. Un ejemplo a seguir. La pérdida de su madre fue un golpe devastador para Hande. Era muy unida a ella y su fallecimiento la marcó profundamente. Sin embargo, Hande logró transformar su dolor en fuerza y siguió adelante con su carrera, honrando la memoria de su madre en cada uno de sus proyectos. Un acto de valentía increíble. Además, Hande ha tenido que lidiar con los constantes ataques de los haters en redes sociales. Critican su apariencia física, su forma de vestir, su talento actoral. Es increíble la crueldad de algunas personas. Pero Hande ha sabido mantenerse firme y no dejarse afectar por los comentarios negativos. Una actitud digna de admiración. Kerem dijo que Hande era una guerrera, una mujer inspiradora que no se rendía ante nada ni ante nadie. Y que eso era lo que más le había enamorado de ella, su capacidad para levantarse una y otra vez, para seguir adelante a pesar de todo. Un amor incondicional. Estas palabras de Kerem, sin duda, nos revelan mucho sobre la verdadera personalidad de Hande Erçel, más allá de la imagen de belleza y glamour que proyecta en las redes sociales y en las revistas. Nos muestran a una mujer fuerte, resiliente y con un gran corazón. Una lección de vida. Y también nos revelan mucho sobre los sentimientos de Kerem hacia Hande. A pesar de que ya no están juntos, es evidente que él sigue sintiendo un gran cariño y admiración por ella. Sus palabras fueron sinceras, sentidas y llenas de respeto. El amor perdura. La verdad es que independientemente de si vuelven a estar juntos o no, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor que nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química entre dos personas puede ser innegable, y que el amor puede ser una fuente de inspiración y crecimiento personal. El amor es un misterio. Pero también nos ha enseñado que las relaciones no siempre son fáciles, que requieren trabajo, compromiso y comunicación, y que a veces, a pesar de todo el amor que pueda existir, las cosas no funcionan. La vida es así. Y eso está bien. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con la frente en alto. Tanto Hande como Kerem son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Estoy segura de que les esperan grandes cosas en el amor y en sus carreras profesionales. El futuro es suyo. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿habrá reconciliación? Bueno, mis queridos amigos, esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Por el momento ambos parecen estar enfocados en sus propios caminos, pero quién sabe lo que les depara el destino. El amor es impredecible. Lo que sí está claro es que la historia de Hande y Kerem seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Su romance fue un fenómeno mediático que cautivó a millones de personas en todo el mundo, y su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans.
Un amor inolvidable. Así que, mis queridos amigos, esta ha sido la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una historia de amor que nos ha hecho soñar, reír, llorar y reflexionar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Un placer compartirlo con ustedes. Ahora, para recapitular un poco, vimos cómo nació el amor entre Hande y Kerem en el set de Sen Kalkam, su romance de ensueño, la triste noticia de su separación, y la impactante confesión de Kerem sobre lo que lo enamoró de Hande, su autenticidad, su espontaneidad y su valentía. Una historia llena de emociones que nos deja pensando en el poder del amor y la importancia de la resiliencia. Una montaña rusa de emociones. Y no podemos olvidar el impacto cultural que tuvo su relación. Hande y Kerem se convirtieron en íconos de estilo y sus outfits eran imitados por miles de personas en todo el mundo. Su influencia en la moda y en las tendencias fue innegable. Un ejemplo a seguir. Además, su romance contribuyó a impulsar el éxito de Sen Kalkam a nivel internacional. La serie se tradujo a numerosos idiomas y se emitió en decenas de países, convirtiéndose en un fenómeno global. Un éxito arrollador. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.